Todos los descubrimientos de la ciencia se dan a conocer en publicaciones. Es común escuchar hablar de los artículos científicos o los papers que lo que hacen es describir estudios que se han realizado para llegar a ese nuevo conocimiento. Gracias a este tipo de estudios y de publicaciones, ahora sabemos que el mono araña que tenemos en Honduras, Ateles geoffroyi, puede tener comportamientos homosexuales. En el orden de los primates, este tipo de comportamientos se dan como reconciliación o para aliviar tensiones o para generar alianzas. También sabemos que algunos animales son capaces de sentir cuando viene un terremoto incluso varios minutos antes de que ocurra, que los gatos se pueden transmitir COVID-19 entre ellos y que los chanchos que se alimentan con desperdicios de la producción de alcohol viven más felices y producen mejor carne. Esta información es súper importante para la humanidad y millones de otras cosas se han hecho del conocimiento público gracias a la investigación científica y las publicaciones. Y de eso vamos a hablar hoy. Los artículos científicos se encuentran publicados en revistas científicas. Hay literalmente miles de revistas científicas de todas las disciplinas. Incluso existen calificaciones, existen rankings que ubican a las revistas dependiendo del nivel de impacto que logran o de la calidad de sus descubrimientos. Toda la información que en algún momento estuvo en nuestros libros de texto de ciencias se publicó y se dio a conocer de esta manera, aunque hubieran estado equivocados. En su momento se creía, por ejemplo, que habían grandes diferencias genéticas entre razas y hoy en día se sabe que somos 99.9% iguales genéticamente todos los humanos. También se creía que todos los dinosaurios eran gigantes escamosos, cuando ahora se sabe que muchos de ellos se veían así. También se creía que los neandertales, que son primates homínidos, primates con aspecto humano, eran tontos. Y ahora se sabe que eran capaces de producir herramientas y que tenían una gran capacidad intelectual a la par del Homo sapiens. Independientemente en su momento estas hayan sido creídas como verdades científicas, ha sido la misma ciencia la encargada de corregirlo. Y es que la ciencia nunca clama tener la verdad absoluta, pero sí buscarla permanentemente. Entonces es como que la ciencia tiene un mecanismo de autorrepararse y ese mecanismo se ve en la secuencia que tiene el método científico y en la estructura que suelen tener los artículos científicos al momento de ser publicados. Todo estudio, toda investigación y todo artículo tiene un objetivo. Esta es una pregunta de investigación que se intenta responder. Además de esto hay un método. En los artículos normalmente se llaman materiales y métodos y es donde se explica qué se utilizó para dar respuesta a esa pregunta. Este es el tipo de cosas que permiten a la ciencia tener este mecanismo de autorreparación porque al estar disponible para cualquier persona, este método es criticable y es posible que alguien diga este material no fue el correcto o esto introdujo cierto error, generando una depuración y una refinación permanente de los mecanismos que la ciencia utiliza para generar conocimiento. Finalmente se tienen resultados. Los resultados son las respuestas a estas preguntas originales, a estas preguntas iniciales de investigación que se formularon. Algunos ejemplos de este tipo de estudios en el área de la malacología, o sea, del estudio de los moluscos, son por ejemplo los realizados en el 2018 con gasterópodos, donde se evaluó si los microplásticos, que son estos fragmentos miniatura del plástico, terminaban en las tripas de caracoles que luego el ser humano consume. Entonces la pregunta en ese caso era, ¿existen microplásticos en el organismo de los gasterópodos de consumo humano? Y se realizó un mecanismo en el cual se seleccionaron sitios de muestreo, se sacaron de su hábitat de una manera aleatoria, o sea, eligiendo puntos al azar, y se diseccionaron para encontrar en su interior residuos de plástico, clasificando entre los diferentes tipos, como fibras o láminas. Algo muy parecido se hizo con otro grupo de moluscos que se llaman bivalvos. Los bivalvos son filtradores y también son organismos de consumo humano. Y en este caso lo que hicieron fue una metodología ligeramente diferente y también válida, que consistió en ir al comercio, a puntos de venta al azar de este tipo de animales y determinar si tenían en su interior residuos de microplástico. Otros estudios del 2018 también con bivalvos consistió en determinar si en su hábitat natural estos estaban desplazando a otras especies y se encontró luego de determinar puntos de observación que
En efecto, la diversidad y la abundancia de otros invertebrados disminuía cuando había una presencia de bivalvos. Otro trabajo que se realizó fue en 2018, en el cual los cefalópodos, que es el grupo en el que se encuentran los pulpos y los calamares, fueron sometidos a una alta concentración de dióxido de carbono para determinar si su capacidad como depredadores se veía afectada por esta cantidad antinatural de dióxido de carbono. Para ello fueron colectados de su hábitat natural y se llevaron a un acuario en el cual se aumentó la cantidad de dióxido de carbono en los tanques, y también se introdujeron los animales que son normalmente depredados por estas especies. Se colocaron cámaras y se determinó los patrones de ataque, encontrándose que las distancias a las cuales normalmente atacan, o la preferencia de la ruta de ataque, o la cantidad de ataques realizados, se veía afectado en la medida que subía la concentración de dióxido de carbono. Un elemento que tienen todos estos estudios en común es que las preguntas que se intentaron responder tienen cierta relevancia, salen de algún lado. Por ejemplo, al hablar de los bivalvos, al hablar de los gasterópodos, que dado que los humanos los están consumiendo, es importante saber si su contenido era sano. En el caso del estudio con los cefalópodos, también el dióxido de carbono es un contaminante que está siendo cada vez más abundante en las fuentes de agua debido al cambio climático, por lo cual determinar cómo esto afecta la fisiología y el comportamiento de animales, sean presas o sean depredadores, es una pregunta muy relevante que tenemos que hacernos. Al final de cuentas, la investigación es responder preguntas relevantes y generar mecanismos válidos para responderlas, que eventualmente van a publicarse para el conocimiento del mundo. Entonces, un profesor, una profesora que enseña ciencias, tiene en los artículos científicos un mecanismo para enseñar la ciencia más actualizada posible, por lo cual es parte fundamental de la formación continua de cualquier profesor de cualquier disciplina. Encontramos entonces que las etapas de la investigación científica y de las publicaciones son muy similares entre sí, porque precisamente lo que el artículo está haciendo es detallar ese proceso. Hay muchísimas cosas que ya sabemos sobre los animales o sobre las plantas o sobre los hongos, pero la investigación lo que permite es que el conocimiento sobre estos grupos sea cada vez mayor y cada vez más aplicado a las necesidades o a los problemas de la humanidad. Entonces vamos a revisar algunos artículos y esto es todo. Cualquier pregunta la podemos ver.